Hola, en esta ocasión, en este video, vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo para calcular algunas integrales de algunas funciones y sobre todo lo que me interesa es que nos quede clara la diferencia entre lo que es una integral definida y una integral indefinida, ¿ok? Bueno. Empezamos, ya tenemos aquí el teorema de fundamental del cálculo escrito. El teorema dice, si f es una función continua en el intervalo a, b, y f es una antiderivada de f en ab, entonces la integral de ab de f de x es igual a f de b menos f de a. Entonces voy a utilizar primeramente el teorema o la idea de antiderivada para calcular una integral. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de esta función, ¿sí? Lo escribo de esta forma, la función, y luego escribo dx, ¿sí? De esa manera. Entonces quiero calcular esta integral. ¿Cómo le hago? Bueno, si utilizo el teorema fundamental del cálculo, lo que tengo que buscar es una antiderivada de mi función, que en este caso es x más 5, ¿verdad? ¿Cómo le hago para buscar una antiderivada? Bueno, lo que hago es que pienso, ¿cómo es una función, o más bien, cuál es una función que al derivarse me dé como resultado x más 5? Entonces, para empezar, ¿qué función al derivarse me da como resultado x? Aquí aparentemente no tengo exponente, pero sí lo tengo, es un 1. ¿Qué función cuando la derivo me da x a la 1? Bueno, pues probablemente ya todos pensaron. Una función que me da x a la 1 es esta, x cuadrada. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo x cuadrada, aquí mismo voy a anotar su derivada, me da 2x, ¿ok? Entonces, creo que ya no se ve, voy a dejar un poquito, ahí está. Entonces, al derivar x cuadrada obtengo 2x. Aquí ya tuve un exponente 1, pero observamos que mi función solo dice x, no dice 2x, ¿verdad? Quiere decir que tengo que de alguna manera quitar este 2. Este 2 está multiplicando. ¿Cómo lo quito? Pues con su función inversa, en este caso es dividir. Entonces voy a escribir mi función antiderivada como x cuadrada entre 2. Un poquito más. Entre 2. ¿Ok? Entonces, si escribo mi función como x cuadrada entre 2, su derivada, la derivada de x cuadrada es 2x, pero como está entre 2, ese 2 tiene que quedar ahí, se cancelan y ya me queda solamente la x. Entonces ya tengo esta x. Ahora, ¿qué función al derivarla me va a dar este 5? ¿Ok? Es un número que queda multiplicando. ¿Qué función al derivarla me puede quedar como 5? Pues esta función. ¿Ok? Entonces, si yo derivo 5x, el resultado va a ser solamente 5. Recuerden, esta es la antiderivada o estoy construyendo la antiderivada de esta función. Ajá. Y esta es la derivada de la antiderivada. Lo escribo así.
Sí, porque a lo mejor nos vamos a hacer un poquito ahí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Por eso lo estoy explicando. Aquí me dan la función, lo que estoy haciendo en esta parte es tratando de construir la antiderivada y para verificar que esta antiderivada me da como resultado la función que yo quería, pues para eso es que estoy calculando la derivada de esta función, ¿ok? Entonces aquí ya tengo la derivada de x cuadrada es 2x, como está dividiendo entre 2, queda así. Esta operación 2 entre 2 es 1, así que el resultado es x y aquí queda x más 5, que efectivamente es la que queríamos en un inicio. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta efectivamente es una antiderivada. Entonces, ya que encontré la antiderivada, puedo afirmar que la integral que me pedían, que era la integral de x más 5 de x, puedo escribir esta antiderivada, o sea, x cuadrada sobre 2 más 5x. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya calculé esta integral usando solamente la situación del teorema fundamental del cálculo, que me dice que tengo que conocer una antiderivada. ¿Ok? Bueno, este sería nuestro primer ejemplo. Voy a poner un segundo ejemplo. Ahora vamos a suponer que me dicen calcular la integral de 0 a 1 de x cúbica más 2. De esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, voy a volver a utilizar la parte del teorema fundamental del cálculo, es decir, busco una antiderivada. ¿Antiderivada de quién? De x cúbica más 2. ¿Ok? Entonces voy a buscar una antiderivada para esta función. Las antiderivadas las escribo con la f en mayúscula, o sea, la letra de la función, pero en mayúscula. Entonces, aquí tengo un exponente. ¿Qué función al derivarla me va a quedar un exponente x cúbica? Bueno, pues seguramente igual todos ya lo pensaron. X cuarta. Pero cuando yo derivo x cuarta, obtengo 4x cúbica, no solo x cúbica. Este 4 que está multiplicando, su operación inversa, ¿cómo sería? Pues dividir. Entonces, divido en la anterior, o sea, la f que estoy tratando de construir mi antiderivada, voy a dividir entre 4. De esa manera, cuando yo derivo esta parte de la función, la derivada de x cuarta es 4x cúbica y como está dividiendo entre 4, tiene que seguir dividiendo entre 4. 4 entre 4 da 1 y ya me queda solamente x cúbica. Ahora vamos a ver la siguiente parte. La siguiente parte dice más 2. ¿Qué función cuando la derivo me da como resultado 2? Bueno, pues la función 2x. Si nosotros derivamos 2x, su resultado va a ser 2. ¿Ok? Entonces, esta sería la derivada de esta función de acá arriba. ¿Ok? Pero aquí decíamos 4 entre 4 es 1, así que este resultado es solamente x cúbica más 2, que efectivamente es la función que estábamos buscando. Así que esta es una
una antiderivada de esta función. ¿Ok? Pero aquí me da límites de integración, como en el teorema, ¿verdad? El valor de A y el valor de B, aquí sí me los da. ¿Y qué me dice el teorema? Pues dice que el resultado de la integral es tomar la función que es antiderivada y evaluarla en los valores que llamamos límites de integración. En este caso, tomo esta función y la voy a evaluar en el valor que está escrito arriba. En este caso es en 1. ¿Cómo sería f de 1? Que en lugar de x escriba 1. Entonces sería 1 a la cuarta sobre 4 más 2 por 1. ¿Ok? Este resultado, 1 a la cuarta es 1, entonces aquí me queda un cuarto más 2. Es decir, eso en total es 9 cuartos. Haciendo esta operación. Ok. Ahora voy a calcular f de a, o sea, del límite inferior. En este caso es 0. F de 0 sería 0 a la 4 sobre 4 más 2 por 0. 0 a la 4 es 0, y entonces este resultado es 0 más 2 por 0, que es 0. El resultado final es 0. ¿Ok? Entonces ya tengo mis dos resultados, ¿verdad?, que me está pidiendo aquí. Por lo tanto, la integral de 0 a 1 de x cúbica más 2 de x, dice aquí es f de b, o sea, f del límite superior. En este caso es f de 1, que es 9 cuartos, menos f de a, que es el límite inferior, en este caso 0, y aquí es 0. Entonces 9 cuartos menos 0 es 9 cuartos. ¿Ok? Ahí está entonces el resultado de esa integral. ¿Ok? Y por otro lado, el resultado de esta integral es el que está escrito aquí, de nuestro primer ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué las estoy marcando? Porque, ¿cuál es la diferencia entre estas dos integrales? Bueno, la diferencia radica en que arriba no tengo límites de integración y aquí sí. Cuando tengo límites de integración, eso lo llamo integral definida. Integral definida. Y cuando no tengo límites de integración, lo llamo integral indefinida. Esa va a ser la diferencia, tener o no límites de integración. ¿Ok? Para que yo pueda decir que estoy calculando una integral definida o una integral indefinida. Ahora me falta algo más. Cuando estoy calculando una integral indefinida, como la que tengo acá arriba, pongo aquí un más c. ¿Por qué? Pues porque yo voy a poder dar una constante cualquiera, y cuando yo derive esta función, el resultado, perdón, esta función no, cuando yo derive esta función, el resultado va a seguir siendo x más 5. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo.
Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, fíjense. Voy a poner un tercer ejemplo. Dice, calcular la integral de, voy a poner raíz de x. ¿Ok? Entonces, ¿de quién tengo yo que buscar la antiderivada? Pues de mi función raíz de x. Es decir, mi f es raíz de x. Pero raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. Entonces, tengo un exponente. Como tengo que pensar qué función al derivarse me da esta función, voy a recordar lo que es la regla de derivación de un exponente, que dice que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. ¿Ok? En este caso, mi n menos 1 sería 1/2. ¿Por qué? Pues porque es el exponente que tengo aquí y es el exponente que me dice que debo de obtener. ¿Ok? Entonces, n menos 1 sería 1/2. Despejando me queda n igual a 1/2 más 1. Es decir, n igual a 3/2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo la función x a la 3/2, aquí dice x a la n, ¿cuál sería su derivada? Su derivada sería la derivada de x a la 3/2, de acuerdo con mi regla de derivación de un exponente, es 3/2 que multiplica a x a la 3/2 menos 1. Aquí anoté toda la regla de derivación y acá lo voy a reescribir. Es 3/2 x a la 3/2 menos 1. 3/2 menos 1 es 1/2. Entonces, efectivamente, me quedó el x a la 1/2 que aquí estaba, pero mi función de la que quería buscar mi antiderivada no tiene ningún número multiplicando. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues para quitar este número que está multiplicando, tendría que ponerlo acá dividiendo. La operación inversa de multiplicar. Entonces, tenía aquí x a la 3/2. Tendría que quedar x a 3/2 sobre 3/2. Y ahí, utilizando la regla del sándwich, que le llamamos nosotros, o del emparedado, o de la torta, como gusten, esto me quedaría 2/3. 2/3 de x a la 3/2. Entonces, esta es la que vamos a derivar. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí porque ya me quedó como muy amontonado. Fíjense, f' de x sería derivar esta función, esta. De acuerdo con las reglas de derivación, este 2/3 que está multiplicando a la función se queda así, multiplicando. Y luego derivo x a la 3/2. X a la 3/2, de acuerdo con esta regla de derivación, es 3/2 de x a la 3/2 menos 1, que ya vimos que es 1/2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede ahora aquí? Pues que este 3 con este 3 da 1 y este 2 con este 2 también da 1. Así que el resultado final de esa derivada sería x a la 1/2.
ya tenemos el resultado que queríamos, ¿verdad? Porque ese es el que me habían preguntado. Entonces, resulta que si yo pongo como función 2/3 de x a la 3 medios más 2, por ejemplo, o más 1, o más, aquí voy a poner mejor, más 5, y yo lo derivo, ¿qué sucede al derivar? Pues al derivar esta, de acuerdo con el procedimiento que acabamos de ver, la derivada de esta parte me quedaría x a la 1 medio y la derivada de 5 quedaría 0. Es decir, el resultado es x a la 1 medio, que es el mismo que ya teníamos, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es esta constante. Aquí tengo una constante, aquí no tengo esa constante, ¿ok? Entonces, si yo en lugar de poner esta constante pongo otra, no sé, pongo por ejemplo 1/3, su derivada sigue siendo 0. Si en lugar de esa constante ponemos otra, por ejemplo 1000, su derivada sigue siendo 0. Es decir, no importa el valor de la constante que yo coloque, su derivada va a seguir siendo 0. Recuerden que de hecho, por eso decimos una antiderivada. ¿Por qué? Pues porque yo voy a poder construir un infinito de antiderivadas. Voy a poder construir tantas como constantes se me puedan ocurrir. ¿Cuántas se me pueden ocurrir? Pues un infinito. ¿Ok? Eso es lo que hace que cuando escribimos el resultado de la integral, de raíz de x, pues voy a escribir mi función antiderivada, que era esta de aquí, 2/3 de x a la 3 medios, más una constante. Como se me puede ocurrir cualquier valor de constante, pues ya no pongo un valor determinado, sino pongo una c. ¿Ok? Recuerden, cuando no hay límites de integración, o sea, los numeritos de aquí, decimos que lo que estamos calculando es una integral indefinida. ¿Alguien quiere participar con eso, chicos? Chicos, yo estoy de regreso. ¿Ah? Jóvenes. ¿Nadie va a participar? ¿Ok? Bueno, esto en cuanto a lo que son las integrales indefinidas, voy a calcular otro ejemplo de una integral definida. Es que están ellos y no, ¿cómo se llama? No lo puede revisar o solamente pausar, ¿ok? Chicos, ¿alguien me puede decir si están ahí todavía? Aquí estamos. Estoy en otro dispositivo, entonces no los veo a todos. Un ejemplo, ahorita a su compañera tiene que abrir la cámara, pero en sí, como es el teléfono, ya es que nada más marca uno y otra, bueno, muy poquitas cámaras, ¿ok? Entonces, chicos, miren, la técnica y las necesidades en el entorno básicamente nos va a hablar de lo mismo que hemos venido hablando desde las semanas anteriores. Vamos a hablar de lo que sería la técnica, que son los procesos. Entonces, ahora tengo la integral de 1 a 2 de 1 sobre x cuadrada de x. La función de la que voy a buscar la antiderivada va a ser 1 entre x cuadrada. Pero 1 entre x cuadrada lo puedo escribir como x a la menos 2. ¿Ok? Entonces, tengo un exponente. Así que pensando nuevamente en la forma de derivar un exponente, en este caso,
tendríamos que n menos 1 debe de ser igual a menos 2. Despejando me queda n igual a menos 2 más 1, o sea, n igual a menos 1. Quiere decir que mi función, que puede ser la antiderivada, tendría que tener x a la menos 1. Pero esa función, cuando la derivamos, según la regla de derivación de un exponente, me va a quedar menos 1 por x a la menos 1 menos 1, ¿verdad? Porque aquí dice n menos 1, y si n es menos 1, sería menos 1 menos 1. ¿Ok? Pero esto, ¿cuánto es? Aquí quedaría menos, aquí quedaría x a la menos 2. ¿Cuál es la diferencia con la función que teníamos? Pues que aquí tenemos un menos y aquí no. Entonces, ¿cómo hago para quitar ese menos? Bueno, pues desde el principio voy a multiplicar ese menos. Entonces, cuando derivo, ese menos me queda aquí multiplicando y menos por menos da más. Entonces, ya me quedó positivo. Entonces, esta función hace una buena antiderivada. Porque al derivar, pues ya me queda ese resultado. Entonces, ¿cómo escribo el resultado de la integral? Ahora mi integral es una integral definida. Entonces, la integral de 1 a 2 de 1 sobre x cuadrada de x es lo mismo que la función en 2, aquí lo voy a escribir, menos la función en 1. La función en 2, o sea, es menos x a la menos 1. Aquí en lugar de x pongo 2. Menos, aquí este menos es el menos de la fórmula. Sí, es el que estoy anotando. Y ahora voy a anotar el menos de aquí de la función. ¿Sí? Entonces sería menos 1 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí el resultado 2 a la menos 1 es escribir el 1 como denominador, perdón, el 2. Menos por menos da más. Y aquí otra vez el 1 como denominador quedaría 1 entre 1. Entonces, esto sería menos 1 medio más 1. El resultado sería 1 medio. Entonces, el resultado de esta integral es 1 medio. Lo voy a escribir para escribirlo en un solo renglón. Y lo que hemos calculado ahora es una integral definida. Ok, bueno, hasta ahí este teorema. Espero que toda esta información les sea útil, que les haya servido. Y pues nos seguimos viendo. Recuerden darle like y todas esas cosas. Hasta luego.